Y sabes, para Santiago, que es lo que vamos a continuar estudiando el día de hoy, el tema de la sabiduría, que es otro de los temas que aparentemente le están en el corazón de Santiago, porque en repetidas ocasiones va a hablar de este tema, pero para Santiago la sabiduría, al igual que el tema de la fe, va exactamente en la misma dirección, en el sentido de no importa cuán sabio o cuán entendido creo ser, si no hay acciones que lo respalden, entonces hay algo que no está bien y que hay que ajustar. Ahora, muchas veces decimos, ¿canas son qué? Sabiduría. Muy bien, Memo. ¿Verdad? Y a mí ya se me empieza a salir la sabiduría, ¿verdad? Ya se me empiezan a notar la sabiduría. Y la realidad es que no. La realidad es que hay gente con el cabello totalmente blanco y haciendo cosas o llevando un estilo de vida que demuestran totalmente lo contrario. Entonces, canas no necesariamente son sabiduría. A lo mejor puede ser experiencia, a lo mejor puede ser mañas, a lo mejor pueden ser otro tipo de cosas, pero sabiduría, vamos a ver cómo es que se demuestra esa sabiduría o cómo es que verdaderamente esa sabiduría se hace evidente. Entonces, Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros o entre ustedes, dice Santiago? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Sabiduría, entendimiento. Y el apóstol Pedro, que es el siguiente libro después de Santiago, no vayas para allá, simplemente como información, toma dos muy pequeñas porciones del Antiguo Testamento, una es en Éxodo, la otra es en Deuteronomio, y nos dice que aunque en otro tiempo estábamos muy lejos de pertenecer al pueblo de Dios, ahora, gracias al sacrificio de Jesús, hemos sido posicionados dentro de la familia de Dios con el propósito de que seamos participantes anunciando las maravillas que Él ha hecho. Chécate, esto significa que como cristianos, como creyentes, como discípulos, no podemos madurar y crecer en aislamiento. Dios nos ha tomado, Dios nos ha salvado, Dios nos ha redimido, Dios ha perdonado nuestros pecados y nos ha puesto dentro de una gran familia. Entonces, como cristianos, somos llamados a crecer, a madurar dentro de un contexto de comunidad. Esa comunidad es lo que hoy tú y yo llamamos iglesia. Iglesia. La iglesia es una comunidad. La iglesia fue algo que Dios diseñó desde la eternidad. Y como siempre les digo cuando hablo de estos temas, no me preguntes cómo Dios diseñó la iglesia desde la eternidad, porque no tengo una respuesta, no lo sé, no lo entiendo, solo sé que Dios pensó desde la eternidad, tiempo pasado, y dijo, en este lugar, Corregidora, Querétaro, Los Ángeles, voy a establecer una iglesia. Y Dios nos ha establecido aquí, y Dios nos ha plantado aquí, y Dios te ha traído aquí.
Algunos de una manera, a otros de otra manera, pero aquí estamos y nos ha sembrado. Y ha establecido una iglesia universal, ¿no? Que si tú vas a Japón vas a encontrar gente que comparte la misma fe, que si vas a África vas a encontrar gente que comparte la misma fe, que si vas a la zona sur del continente vas a encontrar personas que comparten la misma fe. Entonces, somos llamados a crecer, no en aislamiento. Por eso el autor de Hebreos también va a decir en su carta, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque somos llamados a crecer y a madurar en comunidad. Ahora, cuando hablo de comunidad, no me refiero a que la iglesia simplemente me ofrezca un lugar o un espacio social en donde puedo ir y hacer amigos. No se refiere simplemente a un espacio social en donde encuentro gente con la cual comparto una misma fe y por lo tanto opiniones o puntos de vista muy similares a los míos, sino a un contexto de comunidad en donde juntos, como iglesia, como cuerpo, busquemos ser un mensaje de esperanza a través del Evangelio, porque como lo he dicho antes, es Jesús, a través de la iglesia, la esperanza que el mundo necesita. Y para Santiago, básicamente esta es la idea y el centro de todo su mensaje. Capítulo 1 comenzó diciendo: la verdadera religión consiste en ir y atender al huérfano. La verdadera religión, el verdadero servicio ocurre cuando vamos y nos ocupamos de las necesidades de la viuda, cuando vamos y suplimos al necesitado, cuando vamos y consolamos al vulnerable, al herido. Más adelante, capítulo 5, y lo vamos a ver después, Santiago va a decir: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y la oración lo va a sanar. Entonces, como creyente, nuestro llamado es a participar y a crecer siempre bajo un contexto de comunidad, de estar como familia, ¿verdad? Por eso dice Santiago, para alcanzar esto, para poder crecer, para poder madurar bajo un contexto de comunidad, es necesario que de manera individual, pero también de manera colectiva, seamos portadores, dice Santiago, de una sabiduría que va mucho más allá de nuestras propias capacidades. Una sabiduría que muchas veces no se va a encontrar en nosotros. Por eso el mismo Santiago, anticipando esto en el capítulo 1, abre la puerta para que podamos poseer esa sabiduría. Y dice: hey, si alguno tiene falta de sabiduría, pues pídasela a Dios y le va a ser dada. Y no solamente le va a ser dada, dice Santiago, sino que además le va a ser dada sin medida y sin reproche. Y quiero que veas esto, porque en el versículo 13, que comenzamos leyendo, Santiago dice: ¿alguien se cree sabio y entendido? ¿O quién es el sabio y entendido? Y eso es una pregunta retórica, que si tú no sabes lo que es una pregunta retórica, no te sientas mal, yo tampoco sabía, ¿no? Hasta que tuve que estudiar eso y leyendo un comentario decía: Santiago comienza con una pregunta retórica, y yo, ok. Pero básicamente es una pregunta que realmente no busca una respuesta, realmente no tiene una respuesta, sino más bien es una pregunta que se utiliza para comenzar a desarrollar un tema. Y es justamente lo que Santiago hace. Y dice Santiago: ¿alguien se cree sabio y entendido? Que lo demuestre a través de dos cosas bastante específicas: su buena conducta, y por las obras hechas en la humildad que proviene de la sabiduría.
Si tú te crees sabio, dice Santiago, está bien. Pero asegúrate que tus buenas obras y las acciones o las obras hechas en la humildad que provienen de la sabiduría lo respalden. Al igual que una carta de recomendación. Es más, tú mismo puedes hacer una carta de recomendación, pero si al momento de la verdad tus hechos no lo demuestran, de nada sirve. Y es lo mismo aquí. Yo puedo creerme sabio, yo puedo creerme inteligente, yo puedo creerme santo, yo puedo creerme lo que quiera creerme, pero si en el momento determinado no hay acciones que respalden esa sabiduría, entonces creo que no lo soy. Por eso si te fijas, en el versículo 17, Santiago dice, al final del versículo 17, Santiago dice, la verdadera sabiduría es sin incertidumbre ni hipocresía. O algunas otras versiones lo traducen como la verdadera sabiduría es sincera, en el sentido de que va en una misma dirección, ¿verdad? Entonces, como lo ha hecho Santiago en repetidas ocasiones, lo que él está haciendo a través de esto que está escribiendo es llevarnos como una prioridad a una evaluación de nosotros mismos. Es a examinar nuestro propio corazón, es a ver la condición de nuestra propia alma, teniendo como filtro, una vez más, no lo que digo ser, sino lo que hacemos. Ahora, si vamos un paso atrás, en el versículo 1 de este mismo capítulo 3, Santiago pide que no estén buscando el ser vistos como maestros. Dice, hey, cuidado de que no estén anhelando el que otros los vean a sí mismos como maestros, ya que un juicio más severo les espera a ellos. ¿Por qué? Porque hay esta responsabilidad, porque hay un peso mucho más grande que tenemos que cargar, y es el peso de enseñar, pero al mismo tiempo el peso de respaldar con nuestras acciones lo que enseñamos. Y para la cultura judía, un maestro o un rabí era alguien considerado como un hombre sabio, simplemente por su capacidad de interpretar y enseñar ciertos textos. Y me encanta porque Santiago relaciona la sabiduría y el entendimiento no con la capacidad de manejar información o la interpretación de algo, sino con la capacidad de manifestar frutos, con la capacidad de manifestar obras, acciones que reflejen la esencia de Jesús. Platicaba con alguien en semanas atrás y me decía, fulanito conoce un montón de la Biblia, te la puede explicar de pasta a pasta, pero su vida es un desastre. Y yo le decía, es que ese es el punto. O sea, yo puedo saber versículos y memorizar y hablar y enseñar y con mi vida, con mis hechos, con mis acciones, echar a perder, echar por la borda todo eso que digo saber. Por eso Santiago dice, en la verdadera sabiduría no caben los celos. En la verdadera sabiduría no cabe la envidia. En la verdadera sabiduría no hay espacio para el egoísmo ni para la hipocresía. Y es interesante porque si volteamos a ver a Jesús, encontramos que pocas veces Jesús fue tan severo y tan crítico con algo como lo fue con la hipocresía, o con esta falsedad que hay entre lo que digo y lo que hago. Fue tremendamente crítico, fue tremendamente severo Jesús con el tema de la hipocresía. Y podemos ir a los evangelios
Y podemos ver que ponen delante de Jesús a una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio y llevarla delante de los pies de Jesús. Y la respuesta de Jesús ante esta mujer pecadora es: quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y podemos ver a Jesús diciéndole a esta mujer: vete, pero no peques más. Vemos a una mujer corriendo de un lado a otro, desesperada porque hay un montón de cosas que hacer y aparentemente nadie hace nada, aparentemente nadie se está comidiendo a ayudarle, y vemos a un Jesús en calma diciéndole: hey, Marta, afanada y turbada está tu alma, ven, siéntate aquí. Mira, tu hermana escogió la mejor parte. Y podemos ver a 12 hombres discutiendo, peleándose entre ellos, quién iba a ocupar el rango más alto entre ellos y quién iba a ser el más relevante. Y podemos ver la respuesta de Jesús diciendo: hey, chicos, ya, quien quiera ser el mejor tiene que ir y servir a los demás mucho más de esa posición que quiere ocupar. Pero cuando trató con la hipocresía, cuando trató con esa brecha que hay entre lo que digo y lo que hago, curiosamente Jesús fue bastante severo. Acompáñame a Mateo 23 y vamos a ver qué tan severo fue Jesús. Mateo 23, versículo 1, perdón. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Es decir, los fariseos saben de memoria lo que Moisés dijo, haciendo referencia a lo que hoy nosotros conocemos como el Pentateuco, la ley. Entonces los escribas y fariseos saben de principio a fin lo que dice la ley. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué? No hacen. Dicen y no hacen. Hipocresía, falsedad. Te digo lo que tienes que hacer, pero yo no lo hago. Te digo cómo tienes que comportarte, pero yo no lo hago. Te digo cómo tienes que conducir en tu vida cristiana, pero yo no lo hago. Así que, versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes, hacen todas sus obras para ser vistas por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Ya ve, pastor, yo por eso me siento hasta atrás. No habla de eso. Habla de querer ser reconocidos y de posición. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que los llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Te das cuenta? Santiago es una especie de eco de la enseñanza de Jesús. No queréis que os llamen rabí. Y Santiago dice, no busquen ser llamados maestros. Versículo 9, y no llames Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ni seas llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. ¿Te das cuenta lo duro que es esto?
Cierras el reino de los cielos delante de los hombres cuando dices y no haces. Cuando enseñas, pero tú no vives de acuerdo a lo que dices. Pues ni entráis vosotros, ni dejas entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le echas 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la mitad y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guía de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpias lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estás lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Por eso Santiago dice, hey, no digas que eres sabio. O si lo vas a decir, asegúrate que tus acciones lo demuestren, que tus acciones lo respalden. Ahora regresa Santiago nuevamente y mira lo que dice versículo 14. Pero si tienes celos amargos y contención en sus corazones, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Ahora, quiero que veas esto. Dice Santiago, si tienes celos, si tienes contiendas, no te jactes ni mientas contra la verdad. Y sabes, un corazón en el que hay celos, un corazón en el que hay egoísmo, un corazón en el que hay envidia, es un corazón que termina centrándose en sus propios deseos, en sus propias prioridades. Por lo tanto, es un corazón que termina desechando completamente el consejo y la dirección de Dios. Y ojo con esto, porque un corazón que desecha, un corazón alejado del consejo de Dios, es un corazón en el que cabe toda clase de maldad. Así como lo decíamos la semana pasada, una lengua que no es domada no tiene un freno para la maldad. Un corazón que es alejado del consejo de Dios tampoco va a tener un freno para la maldad. Y lo hemos visto en el mundo. Quizá lo hemos podido experimentar en nosotros mismos o sobre nosotros mismos. Esa maldad del hombre que no tiene un límite. Por eso Santiago dice, esa aparente sabiduría es terrenal,
Esa aparente sabiduría es animal, esa aparente sabiduría es diabólica, es una falsa sabiduría que nos lleva a actuar por el impulso de una emoción, por el impulso de un instante, y no por la dirección y la sabiduría que proviene del Espíritu Santo. Entonces ve lo interesante de esto, porque la verdadera sabiduría siempre nos va a luchar en contra del pecado y nos va a posicionar en un terreno en el que honrar a Dios va a ser una prioridad, no alejarnos de Él. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Es una vida enmarcada por la sabiduría? ¿Es una vida que te está llevando a luchar en contra del pecado o es una vida que te está separando de Dios? Pero hoy podemos adquirir esta sabiduría. Mira lo que escribió Salomón, un hombre que es descrito por la Escritura como un hombre verdaderamente sabio acerca de este tema, Proverbios 1:7, y puedes buscarlo o leerlo directamente en la pantalla porque es una versión un poquito más sencilla que a mí me ayudó a comprender mejor lo que Salomón quería escribir. Pero dice, la sabiduría comienza por honrar al Señor. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Los necios desprecian ser dirigidos por Dios. Los necios desprecian la presencia de Dios en su vida y dice, yo no necesito eso. Esos son cuentos. No, es que con eso quieren engañarte. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces quiero que veas lo profundo de esto. Porque la verdadera sabiduría, la que es alimentada, la que es impulsada por el Espíritu Santo, es una sabiduría que nos va a dar la capacidad de honrar a Dios haciendo actos de pureza, como dice Santiago. Es una sabiduría que nos va a dar la capacidad de, con lo que hacemos, darnos la gracia para convertirnos en pacificadores. Darnos la gracia para convertirnos en agentes de misericordia, de bondad, de paz, de reconciliación. Una sabiduría que toma directamente de la sabiduría misma de Jesús, permitiéndonos ser un reflejo de su esencia, alejándonos de la hipocresía que para Jesús es tan detestable. Un obispo de la primera iglesia de Antioquía, llamado San Ignacio, escribió esto: habrá momentos en los que el cristiano será la única porción de la Escritura que el mundo tendrá oportunidad de leer. Es el seguidor de Jesús el lenguaje que Dios emplea para hablarle al mundo. Por lo tanto, dice San Ignacio, sean sabios y manténganse en paz cuando el mundo arda en ira. Manténganse humildes cuando el mundo sea arrogante. Apaguen la blasfemia del mundo con oración persistente y venzan la inconsistencia con un compromiso constante en la fe. Y me encanta cómo San Ignacio dice, ustedes son el lenguaje de Dios para el mundo. ¿Qué mensaje estamos dando? Si somos llamados a crecer y a madurar en fe, ¿qué mensaje estamos dando? Tú, yo, pero también como una comunidad, como una iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, ¿qué mensaje estamos llevando? Un pastor llamado Pablo Johansson dice, el mensajero es el mensaje. Somos mensajeros, pero nosotros mismos, nuestra vida es el mensaje.
Y como cuerpo, como iglesia, somos la voz de Dios en un mundo desesperado. Somos la voz de Dios en un mundo que busca un poco de esperanza, un poco de amor, un poquito de paz. Y sabes, tengo fe. Tengo fe que este lugar seguirá siendo un lugar en donde el necesitado encuentra provisión. Tengo fe que este lugar seguirá siendo un lugar en donde el cansado encuentra paz, donde el herido encuentra sanidad y restauración, porque esta sabiduría de la cual habla Santiago, la sabiduría que desciende de lo alto, será derramada sobre aquellos que hemos hecho un compromiso y tenemos fe en Jesús. No por nosotros. Y yo me conozco cuando actúo bajo mi propia sabiduría. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo le hacemos para vivir bajo esa sabiduría que nos va a llevar a impactar la vida de la gente que está en nuestro alrededor? ¿Cómo poseemos esa sabiduría? Quiero darte 2 puntos y con eso terminar. Número 1, necesitamos un corazón espiritualmente sano. O déjame decirlo así, un corazón espiritualmente sano tiene espacio para que esa sabiduría pueda ser derramada, vaciada en nosotros. Mira lo que dice Proverbios 4:23. Por favor, Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, dice Proverbios, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otras versiones traducen esta parte como sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tus acciones, el rumbo de tu vida. Entonces es súper importante que consideremos esto, porque para poder caminar en sabiduría es necesario aprender a identificar emociones. Es necesario que aprendamos a identificar sentimientos, ideas que están contaminando nuestro corazón y que es necesario que el Espíritu Santo limpie para poder mantener un corazón sano. Sabes, justo esta semana, pasó algo que me hizo darme cuenta de lo poco paciente y explosivo que todavía soy. Y a lo mejor tú dices, Kike, ¿a poco no te has dado cuenta? No. A veces el pecado en uno mismo no es tan claro como ver el pecado en otros, ¿verdad? Entonces pasó algo muy pequeño que me hizo reaccionar en enojo. Ahora yo puedo justificarme simplemente y decir, pues ¿para qué hacen eso? Si ya saben que eso está mal, ¿para qué lo hacen? Y puedo tratar de justificar mi enojo e ignorar mi reacción echando todo el peso de la culpa sobre otros, o puedo responder en humildad y fe y dejar que a través de eso Dios trabaje en mi carácter. Quique, fíjate cómo estás reaccionando a algo tan mínimo. Quique, puedo escuchar esa voz que me está diciendo, ¿de verdad vale la pena reaccionar como lo hiciste por eso? Y puedo escucharla o decir, no, estuvo mal y mi reacción estuvo bien. O puedo responder en humildad y fe y decir, no, Señor, creo que no está en proporción a mi reacción. Y cuando reconozco mi maldad, pero también permito que el Espíritu Santo trabaje en mi corazón, entonces estaré más cerca de alcanzar esa sabiduría. El problema es que muchas veces antes de reconocer mi maldad, prefiero justificarme, prefiero responsabilizar a otros, o simplemente decido ignorar aquello que está contaminando mi corazón, alejándome yo mismo de la sabiduría que Dios me ofrece. Entonces, punto número 2, reconocer mi propia maldad y dejar que el Espíritu Santo trabaje en mi corazón, me acerca a la verdadera sabiduría.
Y quiero que veas lo que David dice acerca de esto, y definitivamente creo que es algo que deberíamos de estar orando constantemente de manera individual, pero también como ministerio. Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de todos los demás fariseos incircuncisos pecadores. No, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Espíritu Santo o tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, chécate esto. ¿Cómo voy a dar testimonio? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Te das cuenta? No es a bibliazos que vamos a convencer a otros de su maldad. No es simplemente a bibliazos y diciéndoles en qué están mal lo que los va a hacer volver de su mal camino. Dice David: crea primeramente en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renuévame, susténtame, devuélveme el gozo de tu salvación, que un espíritu noble sustente mi alma. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. No es por fuerza, sino por espíritu. Entonces, reconocer mi propia maldad y dejar que el Espíritu Santo trabaje en mi corazón me acercará a la sabiduría que necesito. Y esa sabiduría es la que el mundo necesita que tú y yo cultivemos. Es esa sabiduría, la sabiduría que da vida, la sabiduría que restaura, la sabiduría que levanta a otros, que predica no solamente con palabras, sino con el poder del ejemplo, lo que nos va a llevar a dar testimonio del que está sentado en el trono. No es por fuerza, es por su Espíritu. Entonces, Padre, te ruego esta mañana, como dice David, que crees en nosotros un corazón limpio, Señor. Que renueves nuestro corazón, Señor, que nos limpies en primer lugar a nosotros mismos. Crea un espíritu recto, Señor, delante de nosotros. Que un espíritu de nobleza, de amor, de gracia, de misericordia, de reconciliación, de humildad, sustente nuestra alma, Señor. Y entonces los transgresores, o podremos enseñar a los transgresores tus caminos, y a los pecadores veremos convertidos a ti. Porque no es por el poder de la fuerza, sino por el poder del Espíritu.